Qué terrible. Así que usted va a estar clamando por el siervo para que pueda Dios es bueno. Dios es muy bueno. Esta mañana amanecí sintiendo que el Señor estaba haciendo algo y quiere hacer algo en nosotros muy potente, amén. Pero ya lo está haciendo, ya entramos. Ya no hay que decir, quiero entrar, ya entramos. Ahora hay que empezar a abrirse a recibir, amén. Yo sé que el día de ayer, bueno, y al comenzar todo esto, se han ido soltando cosas que a veces uno lo pueden desencajar porque van cambiando conceptos, van cambiando la percepción acerca de algo que creíamos bueno o que creíamos totalmente correcto. Y entonces a veces es complicado. No sé si usted le ha pasado, a mí sí, por lo menos, que siento que se me remueve todo. Y entonces necesitamos ir haciendo que nuestro espíritu pueda ser traspasado a nuestra alma de manera correcta. Amén. Que lo que Dios soltó en nuestro espíritu, que es muy amplio, que es casi como una explosión de luz, pero en esa explosión de luz, si hiciéramos un zoom, ¿sabe lo que es un zoom, verdad? Cuando la cámara se acerca a la televisión, cuando hacen esos programas de animalitos, ¿verdad? Y acerca la cámara. Si hiciéramos un zoom de luz de Dios, veríamos que en medio del haz de luz que está soltando hay múltiples cosas. Amén. Casi como pantallas que están ahí, que tienen el contenido de lo que Dios está soltando. Amén. Cuando Dios dijo, sea la luz, el primer día, ¿se acuerda? Dios soltó su pensamiento en ese ser. Él soltó su conciencia. Ahora suena raro esa palabra, conciencia, porque normalmente creíamos que conciencia, a veces voy a hacer así como el Chavo, ¿ya? Para concentrarme. Conciencia, solo pensábamos nosotros como buen evangélico, que conciencia era la noción de bien y mal. Que mi conciencia, una buena conciencia, era poder saber que era bueno y que era malo. Y una mala conciencia era no poder distinguir entre ambas cosas. Pero la realidad es que conciencia es mucho más simple que eso, pero también más profundo. Conciencia es de lo que yo estoy consciente, ¿sí? Ahora usted, por ejemplo, está consciente de mí porque estoy hablando con un micrófono, pero al mismo tiempo está inconsciente, tal vez de la hora, tal vez de que está en una silla. De pronto se le olvida que está en una silla, porque está concentrado o consciente solo de lo que está delante. ¿Amén? ¿Me sigue? Entonces, cuando digo que Dios soltó su conciencia, estoy diciendo que Él soltó todo lo que para Él es digno de poner atención. ¿Amén? El mundo en que vivimos está lleno de distracciones, hoy más que nunca. Múltiples distracciones. Y esa distracción haciéndonos inconscientes muchas veces de lo que Dios quiere. La religión también produce muchas distracciones y nos hace inconscientes de lo que es primordial para Dios. Por lo tanto, que la conciencia de Dios explote. Estoy explicando esto porque fue algo que ocurrió acá. Amén. Todavía no entro a la prédica, por si acaso. Que la conciencia de Dios explote. Cuando vino la resurrección, la conciencia de Dios volvió a explotar. ¿Me sigue? Esa conciencia, ese pensamiento de Dios había explotado en el inicio, en el Génesis, pero la tenía Adán. Amén. Adán portaba esa conciencia de Dios en él. Y entonces Adán estaba en el Edén, por ejemplo, y él tenía conciencia de todo lo que estaba a su alrededor. Si volaba una mariposa a 300 kilómetros y Adán iba caminando, él sentía el aleteo. ¿Me va siguiendo? Porque era consciente de todo lo que había ahí, de toda la creación. Para poder él dominar y gobernar,
Él tenía que ser consciente de toda la creación. Amén. Cuando le trae los animalitos, él no estaba, ¿y esta cosa qué es? No estaba así, como los cavernícolas que a veces aparecen en la televisión, ¿verdad? Así, Adán no estaba así. Él tenía conciencia de todo lo que estaba a su alrededor. Él lo entendía solo con mirarlo. Amén. Él podía ver un árbol físico y ver todo el proceso de fotosíntesis que tienen los vegetales, inmediatamente, solo con mirarlo. Era consciente de todo, tanto del ámbito físico como del ámbito sobrenatural. Amén. De toda la realidad espiritual. Entonces, cuando vio de Dios, Adán no se sorprendía, la voz de Dios era normal. Él estaba unido con Dios. En su espíritu, él estaba unido con Dios. Amén. Quiero que note, cuando vuelva a leer Génesis, cómo Adán se comportaba. O sea, póngole ahí los que están anotando, paréntesis, poner atención a cómo Adán se comportaba. Vea si él tiene un comportamiento de alguien ajeno. Realmente él estaba, ¿cómo le digo? Muchas veces ha dicho, no, Adán dejó sola a Eva. ¿Ha escuchado esa frase, verdad? Yo mismo la he dicho. Hasta que entendí esto. No es que Adán haya dicho, ¿y dónde se fue Eva? Se me perdió. Cuando Eva estaba por allá, Adán sabía dónde estaba. ¿Me sigue? Porque ellos estaban conectados. El hecho de que la sacaran de aquí no fue porque Dios dijo, no tengo más barro, me la saco de Adán. No fue así. Fue planeado desde un comienzo, amén, por causa de la conexión que había en ambos. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando dice dos se unirán y serán una sola carne, lo que está diciendo, volverán a tener ese nivel de conexión. Bueno, los matrimonios que tienen harto años ya no tienen que hablar algunas cosas, amén, dice el pastor. Hay cosas que ya no tienen que hablarlas porque se las conocen solo. Hay una conexión tal. Yo no tengo tanto esa, pero gracias al Señor en el Espíritu me entiende mucho de lo que yo no tengo que decirle. Me ve y me dice, ¿qué te dijo el Señor? Y ¿cómo será la cara que pondré? Pienso yo. Cara de, el Señor me habló. Por ese nivel de conexión. Amén. Dando un nivel alma, pero cuando es algo del Espíritu, como ocurría en el Edén, era muy amplio. Amén. Entonces la resurrección, Jesús recuperó. Él descendió al corazón de la tierra para recuperar. Amén. Para soltar sobre toda la tierra nuevamente su pensamiento. Para soltar sobre toda la tierra nuevamente la conciencia de Cristo, la conciencia de Dios. Ahora, toda la tierra no va a ser consciente de lo que Dios es consciente, básicamente porque hay una nube de distracción en su cabeza. Amén. De hecho, el juego del diablo es distraer. El juego del diablo es evitar tu atención, tu enfoque. Si él evita el enfoque, no le importa si eres poderoso, no le importa si eres muy ungido, no le importa si nada, no le importa te desenfoque. Amén. Ok, entonces, cuando vino la resurrección se soltó esa conciencia y empezó a tocar nuevamente toda la creación. O sea, quiero que note esto, no solo el reino fue establecido para que la gente no se vaya al infierno. El reino lo trajo Jesús para transformar todas las cosas. Amén. Dijo, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura. Hay que predicar a los perritos. No está hablando de eso, está diciendo que el evangelio del reino, no el evangelio de nuestra evangelismo, ¿verdad? De nuestra forma de evangelio, sino el evangelio del reino es un evangelio que aún la tierra va a ser afectada, aún la tierra va a ser redimida. Amén. Hace 20 años ha sonado una rareza absoluta. Pero hoy en día, con todos los estudios del calentamiento global, uno dice, ¿verdad? Es obvio que el mundo está todo colapsado por causa del pensamiento del hombre. ¿Me sigue? Por su manera de ver la realidad, por su manera de mirar el entorno, porque no es consciente del todo, por cuanto la conciencia de Dios no ha entrado en él para gobernar. ¿Me sigue?
Un buen gobernante es alguien que puede ser consciente de lo que está a su alrededor y entonces ir moviendo las piezas conforme sea necesario. Amén. Y la conciencia de Cristo se soltó en la resurrección para que la muerte sea absorbida por la victoria de la cruz y de la resurrección. Amén. Entonces, donde está el hombre, donde está el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, él puede soltar ese pensamiento de Cristo. Y ahora estaba ocurriendo. Y ahora sí vamos a entrar al mensaje. No se preocupe, no le voy a dar gritos hoy. Sé que algunos están así, llegaron anoche así. ¡Ah! No es que no me guste gritar, por si acaso, ya se dieron cuenta. Pero como estoy medio difónico, voy a hablar así lentito. Aparte, para que usted pueda aprender, necesito hablarle más lento. Amén. Si necesito impulsar o hacer Aquí hay rey y sacerdote, amén. Pero también hay ministros entre ustedes. No solo porque lo ungieron, sino porque algunos los van a ungir en algún momento y si no los quieren ungir da lo mismo, el Señor te ungió. Amén, está aquí, ¿verdad? Ok, yo estoy hablándole a ese tipo de gente. Entonces cuando estoy hablando cosas usted agárrelo, aunque parece que no está dentro de la prédica, ¿sí? Porque yo vengo a hablarle a ese tipo de gente. Eso fue lo que me dijo el Señor. Tú vas a hablarle a ese tipo de gente. Como le decía, cuando necesita enseñar, necesito ir lento para que tu alma se vaya acomodando poco a poco a lo que va soltando el Espíritu. Amén. Como decía Pablo, no saco nada con hablar solo lengua. Si no lo hablo, no lo puedo decir y no quede fruto. Amén. Y no quede entendimiento. Entonces, cuando necesito hacer un rompimiento o impulsar algo de la vida de Dios en ti, entonces ahí pum, me doy un grito para que se proyecte, ¿verdad? El espíritu y pum, despierte algo dentro. Amén. Ok. Lo malo es cuando alguien grita sin el espíritu. Terrible. ¿Qué fue eso? Uno queda así. Los Hechos 1:8. Los Hechos 8. Gran parte de nuestros problemas como iglesia en general ha sido porque no hemos entendido esa explosión. Amén. Cuando viene la voz de Dios, cuando la voz fue soltada en Génesis, en su voz salía todo lo que Él es. Amén. De hecho, su voz se hizo carne. Y dice que Él era imagen y sustancia de Dios. Amén. Quien veía a el Verbo hecho carne, veía a Dios. Yo y el Padre uno somos. Amén. Así que tomar la voz de Dios, tomar esa luz, esa explosión de luz sobre mí, es tomar la sustancia de Dios mismo y que entre dentro de mí y empiece a transformarme. Amén. Hay transformaciones que ocurren en nuestro ser que no logramos notarla. Nosotros son las transformaciones que son abruptas en nuestro interior. Las transformaciones que traen crisis las notamos muy fuerte en nuestro interior. Pero hay transformaciones que Dios va haciendo que uno no las nota, la nota la gente que está a tu alrededor. Es como cuando alguien adelgaza, ¿verdad? Adelgazar y usted no lo notó hasta que fueron a algún lugar y le dijeron, uy, que es tan flaco. ¿En serio? Sí, a ver, pesémonos. Uy, de veras. No lo noté porque estoy todo el tiempo contigo y no me doy cuenta del proceso lento de ir adelgazando. ¿Me sigue? Entonces hay transformación en nuestra alma que van poco a poco. Y es el pensamiento de Dios que va entrando en nosotros y va transformando lo que somos poco a poco. Amén. Ahora hay cosas que Dios necesita acelerar. Por el tiempo en el que estamos, Dios necesita hacer un aceleramiento. Amén. Y por eso estos tiempos así de conferencia, de convocatoria, como usted quiera llamarle, da igual mientras el objetivo se cumpla, ¿verdad? Podríamos ponerle juntación. Este tiempo de juntación viene para acelerar. Amén. Viene para acelerar lo que Dios ya puso en ti. Yo no estoy tratando de darle hoy día algo nuevo. Yo lo que quiero es que lo que Dios puso en ti se active. Amén. Se expanda, se desarrolle. ¿Me va siguiendo? No vengo a ser profeta o apóstol a la gente. O son o no son, porque el Señor dijo. Amén. Nada más. Entonces, Hechos, dice 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo de la tierra. Normalmente la gente mira el Pentecostés y piensa en un evangelismo masivo. Viene solamente de ellos. Dicen Pentecostés y piensa en hablar en lenguas. Dicen Pentecostés y piensa en el fuego de Dios. Hablan de Pentecostés y piensan cualquier cosa, pero no se detienen al por qué. Porque Dios soltó su espíritu en Pentecostés. ¿Por qué Dios soltó su espíritu en Pentecostés? Hermano, Dios lo soltó porque el Pentecostés era una fiesta donde se presentaban los primeros frutos, y entonces la iglesia, esos discípulos que estaban ahí, era el primer fruto de la iglesia, eran los primeros donde Dios iba a comenzar. Perfecto, hermano. Un 7. ¿Pero por qué? ¿Acaso era? Va conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que le está haciendo? La imagen de una cosecha, el aventador. Tomaban todo lo que tenía que ver con el trigo, lo que fuera. Por ejemplo, el trigo lo tomaban, lo tiraban arriba para que el viento soplara y toda la paja, ¿verdad?, molida cayera y el grano quedara ahí. Amén. El aventador era como una pala que se tomaba, se lanzaba el trigo, pasaba el remanente que él profetizó durante todo el antiguo pacto. Amén. El remanente donde él iba a cumplir todas las promesas que le hizo Abraham sobre Israel, lo cumplió en esos 12. Amén. Todos saben que primero eran judíos. Nosotros los no judíos entramos después de que un italiano dijo amén. Cornelio, amén. Es cosa de familia, dijo Cornelio, un romano. Entonces, el aventador está en su mano. El trigo eran esos 12, ¿me va siguiendo? Eran esos israelitas, esos judíos, donde Dios iba a cumplir todas sus promesas del antiguo pacto, que Él dijo, voy a hacer de Israel tal cosa, y todas las naciones vendrán a Israel, y todas las naciones van a tirarle. Esos eran los 12. ¿Me va siguiendo? Y Dios siempre trabaja con remanentes. Diga, aquí estoy. Amén. Entonces eso era el trigo. Iba a venir un soplo que iba a separar la paja del trigo. Eso dijo Juan. La paja va a ir al fuego y el trigo se va a quedar. Amén, ¿me va siguiendo? En el Pentecostés, para poder traer los frutos, la gente tenía que aventar y traer eso primero. Ahora, ¿qué venía a hacer ese soplo? Ese soplo de Dios, ese soplo del Espíritu, venía a traer de nuevo el pensamiento de Cristo. Amén. Me seréis testigos. Mártir. Me seréis mártir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús no le dijo, pero van a hacer milagros, pero van a sanar enfermos y echar fuera demonios cuando haya venido sobre vosotros. No dijo eso. Dijo, recibiréis poder para ser testigos. Pedro ya había hecho milagros los 70, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que llegaron contentos. Hasta los muertos resucitaron, dijeron. O sea, el tema del milagro no era problema para ellos. El problema de ellos es que ellos no habían podido morir por Cristo. Amén. Está acá, ¿verdad? Ellos no habían podido morir a sí mismos por seguirlo a Él. La gran culpa de Pedro es que no pude seguirlo. Hay algo que no puedo hacer aún, Jesús. No puedo seguirte. Ellos saben que seguir a Jesús no es un asunto de que hoy te sigo, mañana no sé. Es seguirlo con todo lo que somos y estar dispuestos a morir a nuestro ego, a nuestro yo. Amén. El Espíritu Santo se sopló para que viniera un poder sobre ellos de tal forma que ellos pudiesen morir a ellos mismos. Por eso dice que hubo un denuedo sobre ellos y salieron hablando con poder. Nunca más agacharon la mirada. Ahora miraban a los ojos. Estaba el cojo, lo miraban a los ojos. No tengo plata ni oro, lo que tengo. Párate. Si tú revisas los evangelios vas a ver que Jesús era lo mismo. Y mirándolo a los ojos le dijo,
Y tú tienes una iglesia hoy que no puede mirar a los ojos. ¿Por qué no puede mirar a los ojos? Porque tiene miedo a cómo lo ven, a qué le dicen, tiene vergüenza. Y esa vergüenza no es simple rechazo, es porque protegen su ego y su yo. Amén, está acá, ¿verdad? Vaya conmigo, Juan 17:21. Juan 17:21. Es tan tremendo esto porque cuando Adán estaba en el Edén, él estaba conectado con Dios. Amén. Estaba conectado con la voz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es que él dijera, Señor, háblame. No, no, no. La voz estaba ahí, alrededor de él. Adán y la voz estaba ahí. Había una conexión de Adán con Dios. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo Portela cuando comenzó? Elohim es un plural dentro de un singular. Dije Juan 17:21 a lo que están buscando. Es un plural en un singular. ¿Por qué es terrible comprender esto? Porque plural en un singular. De hecho, Ahim es un plural hebreo. Elohim. Nosotros. Los discípulos no habían podido ser nosotros. Solo era el yo. Yo Pedro, yo Jacobo. ¿Me va siguiendo? Yo Pedro tengo fe y camino en el agua, pero no tengo fuerza para morir a mí mismo. Porque aún no es nosotros. ¿Me sigue? Hay un nosotros que no se podía, manifestar a menos que el espíritu y la conciencia de Cristo se soltara. Juan dice así: para que todos sean uno. Sí, hermano, nosotros somos uno. Nos juntamos ayer, nos comimos una arepa y ahí compartimos. Somos uno. ¿Comen arepa? Patacón. Ven, nos comimos unos patacones con queso. Aleluya. Juan 17:21. Todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué es lo que te imposibilita hacer uno? Tu ego y la manera en que proteges tu yo. Amén, ¿me va siguiendo? Que todos sean uno. Hasta ese momento ellos no habían podido ser uno. No habían podido, hermano. Andaban juntos 3 años. Imagínense, 3 años con Jesús, 3 años caminando con Él de un lugar a otro, 3 años comiendo con Jesús, 3 años escuchando a Jesús, pero no habían podido ser uno. Porque el Adán caído, el yo, el ego, cuando Adán cayó, dice que se miró a sí mismo. Noticia, nunca dejó de mirar. Cuando él se miró a sí mismo, él se desconectó de su conexión con la voz, de su conexión con toda la creación, de su conexión con todo lo que había alrededor, de su conexión con su esposa. Él se desconectó, se miró a sí mismo. Versículos más abajo, no llamó nunca más Isha, que significaba varona, porque del varón fue tomada. La empezó a llamar Eva, madre de muchos. O sea, ya no eres mi esposa, ya no eres mi compañera, solo eres madre. ¿Me va siguiendo? O sea, algo se provocó en la caída que fue una desconexión. Adán, hicieron un estudio hace poco. Tomaron los genes del hombre, los genes del cuerpo, y dijeron, wow, ¿me va siguiendo? Él estaba conectado a toda la creación. Él miraba un perrito y veía su corazón. Había un entendimiento mayor por su conexión en el Edén.
Pero cuando el hombre cayó, se miró a sí mismo y creó un segundo cielo y creó una realidad espiritual desde su alma centrada en el yo. Todo lo que él construyó, todos los sistemas que él construyó, estaba en la necesidad de alimentar este yo. ¿Me va siguiendo? En la necesidad de alimentar ese ego que había aparecido por su desconexión con la voz y con todo lo creado. Amén, ¿me va siguiendo? Entonces, cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo se soltó para volver a conectar. De Pedro, mire, voy a decir algo que espero que le suene no tan raro. ¿Se acuerda que Pedro recibe el Espíritu Santo y se levanta? Dice, esto que ustedes ven no es que estén borrachos porque es temprano, es hora de parranda, sino que lo que está aquí es el Espíritu Santo. Lo Espíritu Santo descendió, él se conectó no solo al espíritu de la profecía, sino que en ese hilo conductor del espíritu de la profecía, que es Cristo mismo, que había venido construyendo un relato en la historia, él se conectó, lo agarró al espíritu de la profecía y de repente le empezó a oír las profecías de Joel detrás de su espalda. ¿Me va siguiendo? Y se levantó y dijo, wow, esto es lo que dijo Joel, tum, 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 tum. Lo recetó de que me comí un asado con el hermano para hacer uno. Se trata de que tengo que morir a mi ego y a mi yo. Porque si hay una barrera entre él y yo, aunque yo lo abrace, es ese ego. Yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, Elohim, nosotros. No puedes entender a Dios si no entiendes el nosotros. Anota por ahí, entender a Dios si no entiendo el nosotros. ¿Qué es nosotros? ¿Por qué Elohim es nosotros? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? 22, para que sean uno. Wow, la gloria que me diste, el resplandor que me diste, la luz primera del primer día que me diste, yo la he soltado para que sean uno. La he soltado para que mueran a sí mismos y puedan conectarse con otro. Usted puede escuchar a Pablo diciendo, y la aflicción que cada día me viene, me toca el corazón. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién no hacen caer? Dice, sin que yo me exacerbe. ¿Por qué Pablo tenía eso? Porque él estaba conectado con la iglesia. Amén, ¿me va siguiendo? ¿Cuál es nuestro problema? Edificamos una iglesia industrial. Edificamos, le llamamos iglesia a una empresa de productos que se van elaborando uno tras otro. ¿Cómo puede ser uno a alguien que es tratado como un ladrillo? ¿Me va siguiendo? Vaya conmigo, 6:8. Isaías 6:8. Si lo tiene me dice amén. Dice así, lo tiene, ¿verdad? Después oí al Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Lo tiene, ¿verdad? Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? Envío, la esencia de lo apostólico. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No se puede entender lo apostólico si no se entiende el nosotros. El apóstol no es un yo. El apóstol no es un superego. El apóstol no es la cabeza de una pirámide. El apóstol es nosotros. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será la voz de nosotros? ¿Me va siguiendo? ¿Quién va a edificar desde el nosotros? Pero como hemos construido la burocracia,
Sentado en el escritorio se hace esto, se hace así, se hace allá, en la punta de la pirámide. ¿Cómo voy a poder yo estar conectado a la iglesia desde ese escritorio? Tengo que bajarme del escritorio, tengo que caminar entre la gente, tengo que verlos para conocerlos. Yo no conocí Ecuador hasta que la profeta Fabiola me dio un jugo ecuatoriano con fruta así espectacular. Así fue recibido por Ecuador, con un juguito. Cuando yo lo tomé dije, aleluya. En Chile hay buenas frutas también, hay manzanas y uvas bien buenas. Pero no hay los mangos que ustedes tienen y ustedes patean. Y la caja de mango aquí vale nada. Allá un puro mango de eso, $3 por lo menos. Ya están pensando llevar, ¿verdad? Tú no puedes conectarte con algo desde un escritorio, desde unas 4 paredes. Tú necesitas salir y mirar y ver y conocer y caminar entre ellos. El espíritu de la profecía se soltó en la cosecha. No tenía que ver con una multitud, fue causa de la cosecha. La cosecha del Pentecostés tenía que ver con el soltar del entendimiento del espíritu de la profecía para que ellos murieran al yo y se pudiesen conectar con la iglesia y con los santos que habían venido hablando de antes bajo el espíritu de la profecía. Esa era la cosecha de Dios. Dios dijo, voy a dar por años una simiente, va a dar fruto, va a ser un plantío de Dios. Sí, van a meter cizaña y un montón de cosas raras, pero no se preocupen, va a venir un día, una fiesta donde yo voy a tomar ese trigo, lo voy a levantar, como dijo Juan, el aventador estaba en la mano de Jesús, tomó el trigo, ¡fum!, lo levantó ese remanente, ¡fum!, sopló el espíritu y quedó el trigo verdadero. Conectado a la iglesia, conectado a la realidad del espíritu de la profecía. No tenía que ver con multitud, no tenía que ver con miles y miles y miles. Eso solo fue consecuencia. Consecuencia. La multitud real es consecuencia del entendimiento del espíritu de la profecía, que lo que hace es matar tu yo. Recibiréis poder para ser mártir cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Señor, yo no quería negarte. Señor, yo hice milagros contigo. Señor, tú me diste la capacidad de hacer tantas cosas. Señor, yo caminé en el agua, yo no quería negarte. Tranquilo, recibirás poder para morir a ti. No podían negarme porque no estaba el espíritu de la profecía sobre ti. Los santos profetas que murieron, como dice Hebreos, que fueron martirizados, ellos podían morir porque el espíritu de la profecía se movía en ellos. El espíritu de la profecía no es decir 3, 4 profecías, venir sobre alguien y decirle este va a ser su futuro. Para eso váyase a ver las cartas, hermano. El espíritu de la profecía sí puede predecir. Ojo, sí puede predecir, pero tiene que provocar en ti morir. Morir a ti mismo. Si no eres capaz de morir, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cómo vamos a hacer iglesia si no podemos morir? ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios, que es Elohim, que es nosotros, si nos centramos en el yo y en el ego? Si seguimos funcionando como industria, si seguimos funcionando como una empresa, si seguimos sentados, no tengo nada contra los escritorios, yo tengo uno. Y si me siento ahí es para producir algo que bendiga a nosotros. Porque entendí que el diseño no es para mí, que el don no es para mí. No es para mí, no es para ti. Es para el nosotros. El Elohim, el que gobierna la suprema autoridad, el Elohim dijo, ¿quién irá por nosotros? Envío apostólico, ¿a quién enviaré? Aleluya, envíame. Yo soy el superego, el macho alfa. Pensamiento darwiniano, evolutivo. El macho alfa dirige la manada. Qué porquería, hermano.
Elohim, el que gobierna, gobierna como cuerpo. Elohim, el que gobierna, resucitar un cuerpo. Profeta, ¿por qué no se ha manifestado el espíritu de la resurrección en medio nuestro, en medio de la iglesia? Porque han mutilado el cuerpo. Y el espíritu de la resurrección solo se manifiesta para todo el cuerpo. No vino sobre solo una mano, no vino solo sobre un ojo, vino sobre todo el cuerpo. Y hasta que no seamos cuerpo, el espíritu de la resurrección no puede salir. Conexión, conexión desde el espíritu. Conexión donde tú sabes que has tenido que morir a ti. Cuando tú no puedes hacer algo sin primero pensar, sin primero medir si esto realmente va a ayudar a mi hermano que está acá. Envío apostólico, piedra angular. La piedra angular fue puesta, como ayer nos explicaba la profeta, ¿verdad? Para que otras piedras empiecen a ubicarse. ¿Cómo un arquitecto va a poner una piedra, dejarla ahí sola y luego ponerse a él a sí mismo y edifiquen aquí? Aleluya. Nosotros, conexión, diseño. ¿Me va siguiendo? Vaya conmigo. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. No podían reconocerlo. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Se acuerda que el Señor ya le había dado una lección acerca de eso? Señor, no se pueden ir porque si tienen que comer algo. No, pero denle ustedes de comer, ¿se acuerda? Está entrenando a sus apóstoles, le dice: denle ustedes de comer. ¿Y cómo lo hacemos? Como el joven que trajo el pan, ¿verdad? Siempre hay algo entre la gente. Tal vez tú no tienes pan, pero puede haber un niño ahí con suficiente. Pero si crees que el pan solo lo puedes dar tú, estás perdido. Mejor haz el llamado y pregunta. Ellos ya habían aprendido esto. Y el Señor le dice: ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Se fija? O sea, una barca llena de apóstoles. Y bien decía ayer la profeta, una marca del apóstol es dar. Es darse. Es una marca del apóstol. Dar y darse. Dice así, siga conmigo. Él le da la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Imagínense, están ahí, no han tenido nada, están sucumbiendo ante la oscuridad, no han podido entender lo que está ocurriendo. Viene el Señor, aparece junto con... Iba amaneciendo y Él aparece junto con la luz. Le dice: denme algo de comer. Está tratando de despertar la unción apostólica que puso en ellos. No, todavía están bloqueados, no tenemos nada. A ver, echen la red. La echan. ¿Se acuerda quién fue el último que se quedó con Jesús? Juan. Juan tenía una disposición a morir tan terrible. Por eso su conexión con el espíritu de la profecía era tan fuerte. Y ese Juan está ahí y de repente lanza la red y de repente es el Señor. Y todos los demás discípulos frustrados echaron la red, y no entendían. Pedro es el Señor. Ese entendimiento, esa razón en él era por su disposición a morir. Podía entender a Dios por su disposición a morir. Amó al mundo que dio lo mejor de él. Conexión, conectarse. Pero hoy queremos hacer de todo. Queremos levantar ministerio, queremos levantar ministros y no le enseñamos primero. Tienen que aprender a morir. Tenemos que todos los días aprender
a morir ¿para qué? No solo morir como un martirio, ¿verdad? Y volver a las carmelitas descalzas. No es eso, sino morir por el nosotros. Para que todos nosotros empujemos a establecer el reino sobre la tierra. Que vean que son uno y crean enviado. Como tú y yo somos uno. Que ellos vean que ellos son uno y avanzan juntos. Juan 15:12. Vaya conmigo a Juan 15:12. Es tremendo, hermano. Como dice la profeta Ana, al revisar las letras rojas, yo he entrado en una profunda crisis. Y darme cuenta que hay cosas que no estoy entendiendo. La información no es conocimiento de Dios. Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. ¿Por qué dice eso? Porque ellos tenían muchos mandamientos de la ley, pero él le dice, yo les voy a dar uno solo. Este es mi mandamiento. Yo soy el Cristo, yo soy la voz del Espíritu de la profecía. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vino el Espíritu Santo, me dijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a poner tu vida por el que está al lado tuyo? ¿Cuál realmente es tu disposición? Me pide gobernar, dominar, me pide señorear, pero yo no señoreo como señorea este mundo. Yo no gobierno con el concepto del macho alfa. Así no funciona en el reino. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Y solo un mandamiento. Y todo lo demás se desprende de este mandamiento. Ámense. No traigas tu ofrenda si tienes problemas. Deja tu ofrenda. Devuélvete. Ve, haz una llamada. Sé iglesia. Porque cuando tu voz sale con ese amor, empiezas a gobernar. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Todo lo que yo tenía, todo lo que oí de mi Padre, yo se los estoy dando. Todo, no me estoy guardando nada. No, esta revelacioncita me la quedo aquí para dejarlo loco. Aquí me la guardo. No toma. El Señor Jesús, todo lo que escuché del Padre, yo se los he dado. O sea, yo quiero que lo tengan, yo quiero que lo sepan. No, hermano, es que se va a salir a predicar tu predicación. ¿Qué le importa? Te digo una verdad. Saliendo de la conferencia, la gente se olvida quién predicó. Lo que queda en él es lo que Dios hizo. Esa es la realidad. Lo que Dios hizo. Lo demás es ficción. Lo demás es cultura de Hollywood. Y tenemos que sacudirnos de esa cosa. Y morir. Al estar en este tiempo cronos, en este tiempo de contexto histórico, como iglesia hemos adoptado tantos conceptos propios de esta era, de este tiempo. Conceptos tan errados. Le decía lo del macho alfa como una gracia, pero la verdad es que se da. Es que uno lo ve. Y no puede ser así. Oraréis así, Padre nuestro. No es mi Padre nomás. Padre nuestro. La misma sangre que me lavó a mí, te lavó a ti. El mismo Espíritu está sobre ti. No hay diferencia. Tú no tienes una copia, algo chino, no, tú tienes lo real. Tienes lo real.
Pero ese concepto del macho alfa hace que el hermano diga, oh. Yo sé que hay gente ungida por el Señor, porque hay envío. Amén, ¿me va siguiendo? Porque hay un envío. Y en ese envío está todo lo que Dios puso en él. Y hay gente que desarrolla esas cosas mucho más rápido que otros. Amén. Pero eso no quiere decir que nos metamos en ese concepto, sino todo lo contrario, que yo pueda conectarme. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí Juan lo dice, está hablando un hombre que sí ha muerto el mundo. Ay, Juan fumaba, Juan iba a fiesta. No se está refiriendo a eso. Él lo dice acá. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Otras revisiones nos dicen vanagloria, dicen, y el deseo de sobrevivir. Todo lo que hay en el mundo, ese deseo, esa angustia por sobrevivir. Que no me quiten mi puesto, que no me quiten mi lugar. Viene del mundo. Hay que sacudirse el mundo. Hay que implantar en la iglesia una cultura del cielo. Y sacudirse esa. Sacar los póster del alma de la gente. Sacarlos todos completamente. Y dejar que nosotros del Elohim empiece a llenar toda la congregación. Se suelta tanto del amor del Señor cuando estamos juntos, que un hombre puede entrar y puede recibir esa atmósfera y ser transformado acá adentro. El problema es cuando salimos y ese amor no sigue con nosotros y todo el mundo se vuelve invisible. Y no me doy cuenta que el que está acá y el que está acá es mi hermano. Estaba una vez con un ministro, me dijo, no, yo estoy harto de este tipo, porque ya estoy harto de este de acá. Y yo iba con él, y estoy harto, y todos los días estaba harto de alguien. Oye, hermano, si no te gusta la gente, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces de ministro? Si no te gusta la gente, lárgate. Si no eres capaz de amar, lárgate, hermano. No necesitamos eso en la iglesia, ya estamos hartos de esa cosa. Tampoco queremos un Barney, escúcheme, no queremos a alguien así, ay. Pero sí queremos conexión. Cuerpo, Elohim entre nosotros, cuerpo. Babilonia nos enseñó a competir. Nos enseñó a ir directo a la cima. ¿Quién llega primero? Empezamos a premiar al mejor administrador de la iglesia, pero no premiamos al que cargaba el problema de otros. Cultura dentro de la congregación. Hace poco yo estaba con un hermano, muy buen administrador del ministerio, pero de repente lo vi maltratando a la gente. Claro, porque empezó a crecer, me va siguiendo. De repente lo vi, ven, hermano, que te veo haciendo eso. ¿Qué? Sí, última vez. Hiciste espectacular. Nosotros estamos agradecidos por lo que hiciste en el ministerio. De verdad estamos agradecidos por eso. Quiero que lo sepas. De hecho, lo dijimos públicamente. Estamos agradecidos por lo que hiciste. Pero si yo te veo otra actitud así, va a ser la última. Nunca más vas a tener un lugar dentro del gobierno de la congregación. Nunca más. ¿Cómo eso? Sí. Guárdate tu espada para los demonios. La espada no es para los hermanos. La espada es afuera. A ver, los muchachos que usted ve ahí adorando tienen por lo menos unas 30 guerras territoriales en el cuerpo de intercesión. O sea, no son niñitos, aunque se ven jovencitos, pero no son niñitos. Y si algo que aprendimos es que la espada no es para la iglesia. O sea, Dios te puede mandar a romper, ¿verdad? Un concepto, pum, le vas duro y rompes con eso. Pero de ahí hacer mano, ¡fua! Para tu hermano es el aceite,
Para tu hermano es el vino. Para tu hermano es el pan. Para tu hermano es todo lo que Dios procesó dentro de ti. Todo lo que tú tuviste que morir, Dios lo hizo para tu hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Hace poco en Chile hubo una sequía. Se empezaron a secar las parras. Quedó un puro lugar verde. Y le preguntaron a los agricultores, ¿qué tal estuvo la cosecha? Espectacular. ¿Qué? Sí, espectacular. ¿Por qué? Porque aunque había poquito, ellos saben de cosecha. Tenían su uva, iban a sacar vino. Aunque había poquito, dice, como se secaron unas parras, se secaron las que mataban a las que estaban más fuertes. Y quedaron esas poquitas. Y esas poquitas nos sacaron vino de exportación. Este año solo vendimos vinos para exportación. Ha sido una de las mejores cosechas que hemos tenido. ¿Me va siguiendo? O sea, todo lo que Dios pone en ti, todo lo que Dios procesa en ti, es para aquel que está a tu lado. Si no lo entiendes así, te lo vas a guardar y se va a empezar a secar. Porque un órgano en el cuerpo, la única manera de que viva es dándose. La única manera de que el corazón mantenga vida es que bombee sangre al resto. Y si tú eres cuerpo y yo soy cuerpo, mire, se lo pongo de esta forma. Si ustedes no hubiesen venido aquí, yo estaría hablando solo. ¿Es verdad? Y en ese todo podemos entender la función de cada órgano. En ese todo yo puedo valorar la función de cada órgano. Decir, oh hermano, gracias porque no te lanzaste a predicador, porque si no, nos quitas tremendo músico. ¿Me va siguiendo? Al estar juntos, vaya conmigo. Hechos 8:19. Se empezó a meter en nosotros, desgraciadamente, esa cultura de este mundo, esa cultura de consumir. Como le decía, todo lo que fue creado en el mundo fue creado basado en esta necesidad del yo y del ego de sobrevivir, en este mirarme a mí mismo. Y entonces empezamos una rueda donde había que consumir más cosas para satisfacer este yo y este ego. ¿Me va siguiendo? O sea, hay una cosa que es clara. Si yo puedo dormir tranquilo hoy día en mi casa, o usted en su casa con una buena cama, está bien, bendición del Señor. Pero de ahí a que se ponga una cama de oro con espejos de cristal, ¿me va siguiendo? O sea, cuando ya hay cosas que no necesitas, es porque la cultura de este mundo se está metiendo dentro de nosotros. Alguien diga amén. Hechos diciendo, dadme también a mí este poder. Este era un mago, le está hablando a los apóstoles. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yo he escuchado esas palabras en algunos lugares donde no debería escucharlas. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con las ganancias de este mundo. Tú puedes ofrendarle a alguien, pero nunca vas a pagar lo que él murió para tener lo que tiene. Nunca. Y a veces la cultura del consumo nos hace tan arrogantes. Ven a predicar aquí, te voy a dar una buena ofrenda. No, yo prefiero estar en mi casa con mi esposa, comiendo sushi. ¿Me entiende? Yo necesito las cosas que Dios dice que necesito, no más. Si el Señor te dice pon una televisión, si el Señor te lo dijo, entonces ponla. ¿Me va siguiendo? Él te va a dar todo lo que necesitas para eso. Pero si no me lo dijo, no, es que allá se puso una televisión, pongamos una televisión. Y así se fueron creando cosas que Dios no dijo. Qué tremendo ahora, tú puedes entrar a internet, ¿sí? Frecuencia de gloria, recibir del Padre, amén, sin toda la parafernalia de la cultura de Hollywood.
los medios de comunicación fueron soltados en este tiempo para que Babilonia caiga y la iglesia se empiece a conectar. ¡Oh, Facebook es del diablo! Reprendo Facebook. ¿Sabe por qué se hizo tan famoso Facebook? Porque la gente necesitaba conectarse. Cuando apareció esa cosa donde la gente se podía conectar, cuando WhatsApp, donde la gente se podía conectar, empezó a crecer. Porque la cultura de este mundo de consumo tenía a la gente inconscientemente hartos de estar aislados en ese rincón. Y empezaron a ver un escape. ¿Por qué la gente se hace adicta a esas cosas? Por su necesidad del alma de estar conectado a un cuerpo. Es terrible. Dios soltó las comunicaciones en este tiempo para que la iglesia empiece a conectar y quebrar Babilonia. ¿Me va siguiendo? Sí, hay hermanos que, hola profeta, ¿cómo está? ¿De dónde eres? De Guyana Francesa. Y no había forma de encontrarlo. ¿Me va siguiendo? No tuvo que pasar por toda la pirámide, ¿verdad? Hasta llegar al santo. No, hola hermano, ¿cómo está? Bien, aquí estamos. ¿Me va siguiendo? O sea, hay una posibilidad tan terrible de parte del Señor de conectar a la iglesia. De conectar a la iglesia. Y Dios está levantando apóstoles para un nuevo tiempo. El tiempo de esos reyes y sacerdotes. ¿Me va siguiendo? Una verdadera manifestación de el quién irá por nosotros. Vaya conmigo. Juan 12:23. Juan 12:23. Si lo tiene me dice amén. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea. ¿De qué se estaba refiriendo Jesús? De la cruz. ¿Cuántos quieren la gloria? Voy a ser glorificado. Así Jesús, ¿y cómo va a ser eso? En la cruz. Espera. No. Ser glorificado, Señor, es ser glorificado. No, voy a ser glorificado. Hay un diseño tan terrible en el Cordero que fue inmolado por todos nosotros. Hay una gloria tan terrible en el Cordero que fue inmolado. Toda la creación, y esto yo lo digo, y se empezó a desprender de su condición. ¿Qué está haciendo? Y empezó a descender a condición de hombre. Está sudando. Tiene hambre. Tiene frío. Su alma se está angustiando hasta la muerte. Y la creación lo miraba. Cuando Él descendió, dice: voy a ser glorificado. Voy a alcanzar una gloria que toda la creación jamás ha visto. La gloria que se produce cuando tú mueres a ti mismo. Descendió a lo más profundo y se levantó por una justicia que va a romper con Babilonia. Esa justicia se llama el Cordero inmolado. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo Jesús llevó a la práctica eso? Murió por Dios, murió por su prójimo. Una cosa les mando, y con esto vas a cumplir toda la ley: muere a ti mismo por tu Dios y por tu prójimo. Si la iglesia empieza a practicar eso, no va a haber dominio que lo resista. Si la iglesia empieza a practicar eso, no va a haber dominio que resista. Sigamos leyendo, fíjese.
cosecha. Dice así, Juan, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cosecha. Si muere, lleva mucho fruto. Esta será la década de la cosecha para la iglesia. Significa que tenemos que todos morir a nosotros mismos para que sea un año de cosecha. El que ama, sigue Jesús hablando, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Meterse con esa letra roja es terrible, porque va carcomiendo ese poder, esa luz va carcomiendo tantas doctrinas de este mundo, tanto pensamiento de este mundo. ¿Sabe qué? Hace poco vi un estudio bien interesante. Usted sabe que todo lo que está aquí, bueno, el profeta Emerson abrió la cabeza a todos con ese tipo de cosas, ahora en Ecuador. ¿Se acuerda mi hermano el 21 días ahí en la escuela con el profeta Emerson? Terrible, quedamos todos así. ¡Ah! Y el profeta Emerson nos explicaba acerca de cómo todo nuestro ser está metido en un campo magnético, ¿sí? Ahora, imagínese una piscina dentro de este salón, todo el agua. Si yo hago un movimiento, las ondas empiezan a salir, ¿verdad? El agua produce esas ondas. Entonces ahora cambia el agua y piensa que ese es el campo magnético. Cuando yo hago un movimiento, el campo magnético se mueve. Eso solo es en lo físico. En cuanto a lo físico, se acaba de descubrir hace no mucho que el corazón físico, pero es una figura de lo que ocurre en el espíritu, que el corazón físico al estar bombeando es una fuente de frecuencias que genera un campo magnético a tu alrededor. Entonces cuando tú pasas a 2 metros de alguien, esa persona, aunque no lo pensó, su cerebro capta tu campo magnético que está siendo soltado desde tu corazón. Ahora, esto es lo muy terrible. Ellos empezaron a estudiar los latidos. Pum, pum, pum. Veían que cuando hacía esto, antes solo se fijaban en esta subida y no en esto que hacía aquí. Pero empezaron a estudiar esos pequeños frecuencias que había entre latido y latido, y descubrieron que esa frecuencia soltaba información al campo magnético de tu estado de ánimo. O sea que si yo estaba triste, pum, 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 ese campo magnético iba a salir y quien estuviera a 1 metro de mí lo iba a recibir. ¿Me sigue? O sea que si junto 10 personas tristes y meto una feliz, lo empiezo a envolver en un campo magnético que va soltando esa información y él va a empezar a decaer. Solo en lo físico. Solo en lo físico. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Número 1, el ser humano está hecho para conectarse. Aún en su naturaleza caída, el ser humano fue creado por Dios para no ser solo él, ser nosotros. Número 2, ¿qué me está diciendo el Señor con eso? Que cuando yo adoro, cuando yo suelto algo, eso empieza a crecer a mi alrededor. Si yo digo resurrección, eso me va siguiendo. No solo, eso es en lo físico, pero en el espíritu es más terrible, porque el espíritu puede traspasar aún el tiempo. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice que fue al corazón de la tierra. Al corazón de la tierra. Le acabo de decir que el corazón suelta un campo magnético. Jesús fue al corazón de la tierra. ¿Qué fue a hacer al corazón de la tierra? A soltar desde ahí luz. Y de repente la iglesia podía, la gente que escuchó a Pedro despertó porque lo agarró esa onda. ¿Me va siguiendo? Esa frecuencia. Hasta el día de hoy, toda la gente que viene a Cristo viene por esa frecuencia que se soltó el día de la resurrección. Tú y yo estaba ahí todo drogadicto, ¿verdad? Metido, de repente alguien me dice, oye, te invito a tal cosa. Ya me habían invitado 100 veces, pero
Me tocó esa ráfaga. Y como yo estaba hecho para estar conectado, ¿me va siguiendo? Sí, te acompaño. Esa persona que me dijo te invito, cuando él habló, ¡bum!, salió resurrección de él. Lo terrible de este sistema piramidal es que ha hecho una iglesia amarga, solitaria, que su frecuencia es muy baja. Cuando digo baja me refiero que está a ras con relación a la muerte. Que cuando habla sale amargura, sale frustración. Tú puedes verlo. Frustración. Es que el Señor no viene. ¿Sabe por qué los evangélicos consumen tanto y se endeudan tanto? Porque todavía están esperando. Es muy paradójico. Cristo viene, pero consumamos mientras. Cristo viene, pero mientras nos endeudemos. O sea, creen a media, incluso eso. Pero ¿saben por qué se produce tanta frustración? Porque dicen, ¿por qué tanto desastre? ¿Y él por qué no viene? Y hay una frustración dentro. Y aunque no lo sepan, cuando se reúnen, no puede salir otra canción. Aparte de la amargura, entra en ti. Luz, resurrección. Empieza a cambiar tu latido. Empieza a crecer luz, resurrección. Lo que estábamos adorando esta mañana, luz, resurrección, empezó a salir sobre las naciones. Vaya conmigo, voy terminando ya. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Cuando el Señor resucitó, dice que entró, lo que ve Juan en Apocalipsis, entró al lugar del trono nuevamente. Y venía con un diseño, toda la realidad espiritual jamás había visto. Ellos habían visto al Jehová, al Elohim, al Shaddai, al Adonai, al Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, al que lo sustenta todo. Nunca habían visto al Cordero inmolado. Y lo ven entrar. ¡Wow! Digno es el Cordero de recibir toda gloria, de recibir el poder. Si hay algo que te puede hacer digno de recibir dominio, es morir a ti mismo. Si hay algo que el cielo ve para darte dominio, es si eres capaz de morir a ti mismo. Si mueres a tu yo, si mueres a tu ego, si cuando vas a ofrendar sabes que para reconciliarte necesitas morir a tu yo y decides hacerlo. Cuando una persona muere a sí mismo, cuando puede estar adorando aquí, luego bajarse, barrer, ir al baño, limpiar, puede hacer eso sin problemas. Cuando él puede hacer eso sin problemas, tú lo llevas a una guerra territorial, lo para y le dice, hermanito, haga una oración. Luz, sale con poder, no tanto por lo que dice, sino por lo que, porque es alguien que empezó a morir a sí mismo. Digno es el Cordero. Dignidad de gobierno viene cuando eres capaz de morir a ti mismo. Mateo, doctrina apostólica. Mateo 5, sermón más largo de Jesús. Usted sabe que Jesús no decía palabras al viento. Sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hace también lo mismo la cultura de Hollywood? ¿No hace también lo mismo el lobby político? ¿No hace también lo mismo todo el mundo? Dando para encontrar un beneficio, pero porque hay amor en ti. Porque ibas caminando y dijiste, ¿a cuánto le ha pasado? Va caminando y, qué lindo, le quedaría bien a esta persona. Lo compras, lo das. Hay amor en ti.
Y si saludáis a vuestro no solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Cuál es la diferencia? Diferencia como iglesia. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Note lo que Dios ve como perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estoy hablando con ministros, estoy hablando con reyes y sacerdotes. Sé perfecto. Sé perfecto en tu amor. Conéctate. Siempre van a aparecer oportunistas, siempre van a aparecer ladrones como Judas, siempre va a haber gente que va a querer abusar de ese amor que estás soltando, pero eso no significa que lo retengas, que te vuelvas duro como el resto. No, déjalo. Haz como Jesús, pásale la bolsa de dinero. Si llévatela, gástala si quieres, Dios me va a dar por otra parte. No te defiendas. Deja que Él te defienda. Bendícelo. Ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Doctrina apostólica. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién entenderá que somos nosotros? ¿Quién entenderá que somos un cuerpo? No es un camino fácil. No es un camino rápido. A cada uno de nosotros nos va a costar algo. A cada uno de nosotros Dios nos va a apretar la tuerca donde Él sabe. Pero si empezamos a hacerlo, seremos dignos del dominio. Seremos dignos de gobernar. Cuando tú escuchas a una persona, hace poco mi esposa le decía a su peluquera, que no es cristiana, le dijo, porque en Chile empezaron a ocurrir un montón de cosas. Hubo un aluvión, arrasó con toda una ciudad. 5.000 damnificados. Yo estaba en Colombia, en Pereira, con el apóstol Pablo y la profeta Mercedes. Y desde allá, antes de salir a Colombia, ocurrió esto. Y yo empecé a escribir, hermano, ¿cómo lo vamos a hacer para llevar ayuda? Estaba en el aeropuerto. ¿Tú con qué te vas conectando? Conexión, ¿me vas siguiendo? ¿Tienes influencia? ¿Qué haces con esa influencia? Dios te dio influencia sobre 5, sobre 10, sobre con eso. ¿Me vas siguiendo? Dios te la dio para algo, no para ti. Para otros. Empecé a escribir a la gente que está bajo nuestra autoridad. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a ayudar? ¿Qué es lo que están pensando? Pastor, espere. No. Es que recién ocurrió, yo todavía no lo pensaba. Lo estás viendo. No hay que pensarlo tanto, hay que hacer. ¿O quieres solo estar arriba de la tarima? Tu reputación vino por Jesús. Si no eres capaz de ponerla a sus pies, estás frito, hermano. Estamos perdiendo la dirección, el enfoque. Llegué de Colombia, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos un camión listo de cosas. Ok, espectacular. Y le llenamos la iglesia al pastor de cosas, ¿verdad? Lo teníamos de centro de acopio. Imagínense, las bancas todo en un lugar lleno. Paró el camión, empezamos a tirar todo. Los muchachos fueron, los que están, usted ve adorando aquí de corbatita, se fueron como avanzadas. 7 de ellos entraron al lugar. Estaban los militares, habían tomado todo el lugar. Ellos entraron con una pala porque se soltó un barro que arrasó con toda la población, un aluvión. O sea, el barro le llegaba hasta aquí adentro de las casas. Ese barro venía con cloaca porque se reventaron las alcantarillas. Los hermanitos aquí tocando, bien lindo, bien perfumado, se fueron allá. 7 de ellos entraron. Mientras nosotros estábamos en Colombia haciendo una guerra, ellos estaban haciendo otra guerra. Con las botas puestas y se metieron al barro y empezaron a ayudar a la gente. Y empezaron a soltar vida. Cuando entraron, el ambiente de la ciudad era muerte. La gente caminaba así. Habían perdido todo. Ellos empezaron a entrar, le sonreían, le daban ánimo. Empezó a crecer la esperanza. La iglesia entró para gobernar y cambiar la atmósfera. ¿Sabe lo que ocurrió después? Escúcheme, nadie había entrado aún a esa ciudad a llevar ayuda. Llegaron primero ellos. El día que salieron empezaron a llegar camiones, hermano, así grandes, del porte de esto. 15, 20, 30, diferentes regiones empezaron a entrar. No solo era sanar su enfermedad, era sanar su alma. Se sanó.
Jesús, el famoso, lo tocó. ¿Por qué estás con publicanos? Gloria de hombre no recibo. Gloria del Padre. Eso es lo que quiero, gloria del Padre. La gloria del Padre es morir a mí mismo. Nadie como tú. El Cordero está aquí. El Cordero está aquí. Santo. Quebrando toda estructura. Padre, ¿qué haríamos nosotros sin nuestros hermanos? Sin esa gente que tú pusiste cerca de nosotros. Me amaste y mostraste tu amor a través de ellos. Me sanaste y me levantaste a través de ellos. Seguirás haciéndolo a través de ellos. Seguirás perfeccionándome a través de ellos. No me discipulé a mí mismo. No me desarrollé por mi propia fuerza. Renuncio a ese pensamiento absurdo. Fue tu cuerpo resucitado. Fue tu cuerpo resucitado. Fue el hermano que tú pusiste cerca. Fue la persona que tú acercaste en momentos de felicidad, pero también en momentos de crisis. Siempre fue el cuerpo. Padre, y el pensamiento de este mundo ha querido quebrar esa vida tuya, esa conciencia de Cristo. Hoy renuncio a ella, Señor. Hoy renuncio a ella, Señor. Hoy acepto cada órgano de este cuerpo, de los que aman tu nombre, de los que están dispuestos a morir. Padre, hoy oro por esos apóstoles que tú has traído aquí y aún los que no están aquí, que escuchan el envío. ¿Quién irá por nosotros? Que están escuchando la voz de la iglesia, el clamor de muchos hartos ya de esta estructura de vanidad, de egocentrismo que por año hemos sustentado, Señor, para sostener nuestro ego. Hoy renunciamos a eso. Como apóstoles, como profetas, como maestros, como pastores, como evangelistas, como ministros, como hijos tuyos. Hoy renunciamos a eso. De mí que soy manso y humilde, espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a conectar tu casa una vez más. Hoy venimos a conectar tu iglesia una vez más, desde este lugar. Padre, póngase en pie, tome la mano del que está a su alrededor.